Son las 8:14. Damos la bienvenida a la licenciada Pacha Terán. Ella es licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene una maestría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Riesgo. Riego, perdón. Es candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular. Acompaña en la fórmula a Jorge Escala, quien es el candidato a la presidencia de la República. Le damos la bienvenida, licenciada Terán. Estuvo usted con otros 14 candidatos en el reciente debate entre candidatos y candidatas a la vicepresidencia de la República, y quisiéramos iniciar por uno de los planteamientos que usted hizo en este debate, la creación de 150,000 empleos para tratar de intervenir en uno de los graves problemas de Ecuador, la desocupación, que tiene connotaciones también con la falta de oportunidades para los jóvenes y la grave situación de delincuencia y violencia que vive el país. Bueno, ali punjata charipashunchi, yupechani, kaipachaucuna takarashkamanda. Estoy agradecida, muy contenta de estar aquí. El debate vicepresidencial fue una oportunidad y una victoria para el pueblo ecuatoriano, porque el elector y la electora podrá elegir de forma informada y entendiendo cuál es el binomio que corresponde a hacer equipo pensando en el país, o vamos a volver a repetir esta misma historia en que un dictadorcito no quiere reconocer la Constitución del Ecuador. Entonces, esta es la primera victoria para el Ecuador y para los electores y electoras, y sobre todo demostrando que las mujeres no estamos para llenar solamente un requisito electoral, ¿sí?, sino que estamos ahí porque nos planteamos ser gobierno, y sobre todo Pacha Terán con Jorge Escala se plantea eso. Nos apena mucho que la señora Pinto, después de haber ratificado su presencia, se haya retractado, porque ni siquiera han llegado a ser gobierno y ya se impone, ¿no?, el autoritarismo sobre ella, que ya no puede decidir, ni siquiera ha llegado a pasar a las elecciones, y ya tenemos esa ¿Hasta donde se conoce dio ella alguna justificación válida? No tenemos ninguna justificación, solamente no asistió. Sabemos que el señor Noboa no le permitió asistir al debate, pero mira, o sea, esperamos que Manaví estaba invitando a otro segundo debate, esperamos que a ese sí pueda asistir, ¿no? Y en todo caso, aspiramos que siempre haya la oportunidad de los debates. Esto permite siempre garantizar la democracia y la transparencia. ¿Cómo van ustedes a implementar, con qué políticas, esa consecución de unos 150,000 empleos en Ecuador? Es una cifra muy significativa. Bueno, realmente nos planteamos 500,000 empleos. Esa es su meta. Esa es la meta. En 4 años de gobierno es posible por varias vías. La primera... Serían 150,000 anuales aproximadamente. Aproximadamente, así es. Pero la primera vía se plantea... tenemos que entrar a una moratoria de deuda externa. No estamos diciendo que no vamos a pagar, pero sí planteamos una moratoria, porque algunos acreedores de la deuda incluso son ecuatorianos, y con más razón nos van a dar la moratoria, ¿no?, porque todos planteamos tener minga en esta importante reactivación económica que implica generar una línea de empleo. Nosotros nos planteamos ser un gobierno que genera una línea de crédito todo dos, que son $2,000 millones con 2 años de gracia al 2% para las pequeñas y medianas empresas, porque son las que generan 8 de cada 10 empleos en el Ecuador. El sector artesanal, el sector agrícola, el sector de las MIPES, se dicen, ¿no?, las pequeñas y medianas, son las que están dentro de esta diríamos prioridad para nuestro gobierno. Y por otro lado, la triplicación del presupuesto en obra pública, en vialidad, sobre todo, que tanto yo vengo varias veces por tierra a Cuenca, tanto por el sur como por el norte, y realmente es una pena, y no entiendo, ¿no? Realmente yo como ecuatoriana y como candidata no entiendo cómo es que siento que le quieren aislar a la provincia cuando tiene tanta belleza y potencia turística. Entonces la inversión en vialidad se hace mucho más importante. Por otro lado, también es esta triplicación de recursos en la obra pública permite proyectarnos a la construcción de canales de riego, de sistemas de agua potable, en tanto y cuanto estas sean comunitarias o públicas, el sistema de construcción de escuelas y colegios. Esto permite
Ahora, licenciada, quizás para entenderlo bien, los recursos de estos 2.000 millones para fortalecer la pequeña y la mediana empresa, entenderíamos también que la economía popular y solidaria serían recursos de esta moratoria del no pago de la deuda externa. La moratoria de la deuda externa permite recaudar o permite sostener 8.000 millones de dólares. Sí, eso es uno. Y la otra también, mira, en una contabilidad básica lo que se tiene que hacer, las cuentas por cobrar hay que cobrar, pues las cuentas de pagar hay que pagar. Entonces hay mucho, como 4.000 millones de dólares en deuda por cobrar, sí, entre ellas el señor Noboa debe 92 millones de dólares. Entonces, si vamos sumando, son 4.000 millones de dólares. Básicamente hay que cobrar. Y por otro lado, tenemos una riqueza importantísima que se está mal manejando, sí, y esta es la que queremos un poco enfatizar, y se llama Pachamama, o se llama bosques, páramos, selva. Las economías tradicionales entienden que eso se aprovecha con el extractivismo. Nosotros planteamos que no es así. Se puede aprovechar esta riqueza natural porque el mundo necesita oxígeno, el mundo, todos los seres vivos necesitamos agua, y el punto de donde nace el agua, que es la vida, es en los páramos. Entonces, la forma de poder tener una moratoria y un randy al tema de la deuda externa justamente es ofreciendo oxígeno de manera soberana, ¿sí? No estamos planteando entregar territorio ecuatoriano para nada, sino planteamos entregar oxígeno para el mundo, que puede muy bien llegar a ser un cambio con la deuda externa, que países, un canje con la deuda externa, y nos permite a la vez sostener esta riqueza natural. Imagínate. Ahora, licenciada Terán, realmente me suena muy utópico, y utópico sabemos que es un ideal, muy idealista la propuesta de ustedes por la situación que vive el país. Hablamos de temas económicos aquí, usted habla de una moratoria de la deuda. Esta moratoria de la deuda, si bien se entiende, dejaría el país de honrar sus obligaciones con el exterior. No sé si la idea de ustedes es negociarlo, no necesariamente poner... Moratoria no significa no pago, eso hay que entender muy bien. Ya, pero permítame terminar la pregunta y luego usted lo desarrolla totalmente. Esa situación de cualquier manera elevaría el riesgo país de Ecuador, que es ya sumamente alto, bordea los 1.200 puntos, y Ecuador ha ido perdiendo paulatinamente la posibilidad de conseguir financiamiento. Hay menos posibilidades de conseguir financiamiento. ¿De dónde se sacaría ese dinero para 2.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo, para obra pública, que usted señala que se intentaría triplicar, cuando no existe ese dinero? Así se deje de pagar la deuda externa o la deuda pública, está proyectado ya para el próximo año, sin cambiar nada en la estructura de gobierno, con el presupuesto con el que terminamos el año 2024, un déficit proyectado de entre 8.000 a 10.000 millones de dólares. ¿De dónde se va a sacar tanto dinero para cubrir este déficit y luego poner estos aproximadamente 6.000 millones de dólares extras? Mira, primero en el Ecuador sí tenemos recursos, Gustavo. Eso tenemos que sacarnos, no sé qué contabilidades, qué contadores tiene el gobierno, pero plata sí hay. Recuerda que de los 36.000 millones de dólares que el Ecuador planifica anualmente para poder invertir, apenas se ha gastado el 20%. Ni siquiera el Ministerio de Energías, que tiene 200 millones de dólares, apenas han podido gastar 100.000. Entonces, ¿qué está pasando? Todos los recursos se quiere regresar al Banco Central para garantizar pagar la deuda externa. Nosotros no decimos que no vamos a pagar, tenemos que pagar. Todas las personas que tenemos empresas y negocios propios, sabemos que las deudas se tienen que ser honradas y pagadas, pero también tenemos la capacidad de entendernos entre seres humanos, y esto no es utópico, de poder conversar y decir, vea, o sea, déjeme respirar un ratito, nosotros hacemos estas inversiones acá. O sea, la moratoria va a liberar recursos para inversión. Exacto. Y por otro lado, hablando de liberar, muchas gracias, el IVA no puede mantenerse en el 15%, tiene que bajar. Bajando al 10% nos permite generar nuestra capacidad de compras, es decir, nuestra capacidad de llevar la comida a la casa, de vestirnos, de comprar medicamentos, etcétera. Entonces, estos no son cosas utópicas, al contrario, Gustavo, te invito a que seamos parte de este proyecto, porque son
temas que pasa por voluntades políticas una vez estando en el gobierno. Nosotros venimos de esta realidad en el que manejamos recursos económicos para poder generar riqueza y emplear a personas. Ahora, eso sí es posible. Con todas estas acrobacias financieras que se tendrían que hacer, ¿quién lo podría hacer? ¿Quién sería su ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas? Mira, nosotros tenemos que hacer un equipo con experiencia. Han demostrado, sí, yo no voy a dar nombres ahora mismo, pero sí se plantea tener un equipo con experiencia, pero también con una identidad de servir al pueblo, con una altísima, hay muchas experiencias que lo podemos topar, pero nosotros nos estamos, por ejemplo, he leído mucho, sí, en cuanto no solamente al riesgo país, sino también a la seguridad jurídica, y entender que la seguridad jurídica, pero ¿para quién? Sí, la seguridad jurídica, ¿para quién y en qué condición? Acuérdate que las empresas privadas corresponden a una propiedad, a una persona, tienen nombres y apellidos. Entonces, cuando dicen necesitamos seguridad jurídica para inversiones extranjeras, perfecto, pero ¿para quién, en qué condición? La primera condición que piden estas inversionistas internacionales es que aquí existan una facilidad de hacer contratos por horas, y el Ecuador constitucionalmente no lo permite. Entonces, ya pasamos por una consulta popular que le dijo no a la contratación por horas, y tenemos que hacer eco, pues. Pero hay inversiones extranjeras también que corresponden a respetar nuestra seguridad jurídica en el Ecuador, es decir, nuestra normativa nacional. Entonces, esos tenemos que saber para quién y en qué condición. Pero insisto, el Ecuador tiene una riqueza potente, enorme, en el turismo, por ejemplo, ¿sí?, que genera un sistema, que dinamiza un sistema completo de economía. El turista viene, compra su pasaje, tiene que gastar automóviles, para eso la vía tiene que estar en buenas condiciones, ¿sí? ¿Y qué va a venir a ver aquí? Paisajes culturales y naturales históricos. Cuenca tiene una potencia, Ecuador tiene una potencia, pero no podemos garantizar eso si se mantienen las concesiones en el macizo de Cajas, de donde nace 4 de 5 ríos, que justamente hoy en el sistema Paute es el corazón del sistema eléctrico nacional. Pero si está concesionado y está destinado en esta visión, ¿no?, en esta visión extractivista, está condenado a ser extraído, entonces no vamos pues a proyectarnos ni a turismo ni a vivir. Por eso es importante tener, y planteamos Jorge Escala y Pacha Terán, otra economía que permita así una altísima eficiencia y transparencia en el manejo de recursos, pero también la protección a nuestros páramos, porque si no, ¿de dónde sacamos nuestra agua para vivir, nuestra agua para producir, nuestra agua para bañarnos? Por eso planteamos Capari como un modelo de producción en el que se respete a la naturaleza, pero que también se aproveche desde que se entiende en su conservación. Por eso hacemos eco de lo que Kim Sacocha está planteándose, no a la minería. Por eso admiro también a Río Blanco, y desde la experiencia que venimos desde INTAG, desde el norte, hemos planteado alternativas económicas concretas, al punto que el mejor café del mundo, sí, en este momento está siendo exportado a Japón desde INTAG. ¿Podemos hacer otra economía? Sí la podemos. Por eso apostamos a Capari, por eso apostamos a que Jorge Escala y Pacha Terán puede ser gobierno para cumplir esto y no dejar en utopías. Ahora, licenciada Terán, en caso de que ustedes tuvieran el beneplácito de los ecuatorianos, ¿cuáles serán las funciones que usted como vicepresidente, en esta polémica que hemos vivido en esta última gestión gubernamental entre Daniel Noboa y Verónica Abad, vemos que uno de los principales problemas es que no existen funciones definidas más allá de reemplazar al presidente? En el caso de la vicepresidenta, ¿qué funciones asumirá usted? Mira, la Constitución en ningún lado dice que la vicepresidenta esperará a que el presidente le diga lo que tiene que hacer. ¿No? La Constitución claramente establece que el presidente y vicepresidenta son representantes del Ejecutivo del Ecuador. Que lo interprete Daniel Noboa a su modo y a su interés es distinto. Jorge Escala y Pacha Terán tiene claramente definida la ruta por donde el gobierno tiene que ir, en un gobierno del pueblo, en un gobierno en el que respeta, y no solamente respeta, considera a la naturaleza como un elemento estratégico de un nuevo modelo económico. Entonces,
partimos por ahí. Y bueno, si es que planteamos también que se necesite tener funciones establecidas para la vicepresidencia, mira, pasa por un decreto, puede pasar por un decreto presidencial, pero al momento Pacha Terán desde la vicepresidencia será responsable de todo lo que esté alrededor de los recursos hídricos. Significa entonces que el Ministerio de Ambiente tiene que separarse de la Secretaría de Agua para que cumpla su función. No puede ser juez y parte, la misma que da licencia para proyectos ambientales, la misma que esté otorgando también a autoridades concesiones al agua, ¿no? Entonces no es justo eso. Vamos a hacer esa separación, pero también la energía eléctrica corresponde al agua, ¿sí? Por eso se llama hidroeléctrica y corresponde, por lo tanto, proteger nuestros páramos. Eso sí. Cuéntenos un poquito sobre su trayectoria. ¿Cómo es que usted llega candidata a la vicepresidencia de la República con Unidad Popular? ¿Por qué no lo hace con el movimiento indígena? Mira, yo soy del movimiento indígena, yo soy parte de la CONAIE, he participado, no es ahora mi participación en la lucha social, en la lucha por la Pachamama, en la lucha por nuestros derechos, de la justicia indígena, todo eso no es nuevo. Vengo de una comunidad que está articulada al movimiento indígena, pero el movimiento indígena no es electoral, ¿sí? El tema electoral es la Unidad Popular, porque bueno, así... Lo electoral pasa por el brazo CNE político, por Pachacuti, en el movimiento indígena. No es necesariamente así, pero ese no es un debate. El movimiento indígena tiene toda la responsabilidad y toda la autoridad de decidir desde su estructura cómo lo va a hacer. Yo respeto totalmente. No, usted como ecuatoriana, además, exacto, cualquier persona tiene absoluta libertad. Y no nos podemos quedar ahí. Siempre nos inquieta el tema del movimiento indígena, de cómo ha ido perdiendo espacio político en el Ecuador. Recordemos inicios de los años 80, la fortaleza que llegó a tener el movimiento indígena, que lo mantuvo por más de una década, llegando a un punto culminante incluso cuando estuvo a un tris de conseguir una segunda vuelta para la presidencia de la República, y ahora ha estado llena de problemas, divisiones, llega fragmentado. Mira, el movimiento indígena y el sector popular del Ecuador estamos juntos durante toda la vida, luchando por nuestros derechos conjunta y articuladamente, pero no confundamos con la dinámica electoral que nos imponen una regla de juego desde el Consejo Nacional Electoral. Y para participar en esa regla de juego necesitas movimientos políticos o partidos políticos. Hay que separar eso. Pero tenemos que volver a juntarnos en la necesidad de vernos en una tendencia. Hay que separar la tendencia que estamos a favor de la Pachamama, que no solamente a favor en un discurso, sino que lo venimos practicando. Entonces el Ecuador tiene dos opciones en este caso. Una opción sí que se plantea desde Pachacuti, y otra opción que se plantea desde la Unidad Popular. ¿Por qué no pensar en una segunda vuelta entre las dos opciones, por ejemplo? Porque al momento nosotros conjuntamente venimos enfrentándonos a gobiernos que tienen elementos comunes. Nosotros, por ejemplo, acabado la del debate vicepresidencial, el señor Rafael Correa tuvo el atrevimiento nuevamente de intervenir y de querer desvalorizar este debate vicepresidencial en donde coincidimos la mayoría mujeres. Y este presidente, sí, o sea, hace que las mujeres estén a su función y esconderse tras las faldas de las mujeres solamente en su conveniencia. Incluso los dos gobiernos coinciden en proyectos extractivistas. Entonces, tenemos la necesidad de encontrar un proyecto nuevo. Háblanos también sobre su pensamiento político, por dónde se ubica dentro del espectro de la política. ¿Comulga usted más con el marxismo siempre pregonado desde Unidad Popular, con su candidato Jorge Escala, que es representante de este partido? ¿Va más por el mariateguismo de Leonidas Issa? ¿Cómo se define usted políticamente? Nosotros nos definimos como ecuatorianos y ecuatorianas que queremos construir el país en donde haya justicia social. Justicia social significa inversión en educación, salud, mucha arte para los jóvenes, espacios de oportunidades para que ya no hayan migrantes, ¿sí? Las brechas de pobreza buscamos que se disminuyan, la brecha de profundización de migración queremos que ya no se ocurra, y por eso planteamos estas líneas de inversión. Y si a eso le quieren poner cualquier nombre, ¿verdad? Estamos abiertos, pero sobre todo estoy comprometida para que sea un gobierno que se transite hacia otro modelo económico en el que la prioridad sea el agua y por lo tanto el páramo. ¿Qué estrategia tiene usted con Jorge Escala, su campaña política, para cambiar esto que parece algo bastante inflexible? Pues van pasando los días
y las cifras aparentemente no se mueven en una elección polarizada en la cual predominan dos candidaturas. Mira, el debate vicepresidencial movió los tableros, ¿ya? Por otro lado, han venido las empresas electoreras manteniendo una polarización falsa. Ya se movió los tableros con el debate vicepresidencial, volverá a moverse los tableros con el debate presidencial. Todavía el 67% de la población no ha decidido por quién votar, ¿sí? Ayer nomás Carlos Vera reconoció que nosotros hemos subido a un 4% porque no nos daban ni asomábamos, ¿sí? Entonces ayer ya Carlos Vera reconoció que hemos subido al 4% entre las personas que podríamos ir subiendo incluso más. Ahora, ¿le preocupa el récord histórico de Unidad Popular, antes Movimiento Popular Democrático, que nosotros recordemos? Espero no equivocarme, pero nunca han alcanzado pasar un techo de una cifra dentro de un proceso electoral. Bueno, tenemos también la historia de Jaime Hurtado, que justamente lo asesinaron porque era uno de los líderes más importantes del Ecuador. Después los indicadores, ¿no? Ahora mismo tenemos un solo asambleísta, Arturo Ucha. Con este único asambleísta hemos logrado lo que ninguna bancada ha logrado. Ha salvado los votos para que no suban los impuestos, ha planteado proyectos de iniciativas legislativas como el reconocimiento de la pasantía, de las pasantías preprofesionales que sean reconocidas como experiencia laboral en los jóvenes, ¿sí? Se ha logrado con él entender, denunciar muchas leyes como el COIRAP que busca priorizar las grandes empresas y restar a las agriculturas familiares campesinas. Sí, entonces hay muchos importantes logros. Incluso Arturo Ucha logró declarar en emergencia a la salud de la provincia de Cotopaxi. ¿Y por qué no replicar ese tipo de ejemplos ahora con Sebastián Ceballos desde la provincia de Azuay? ¿Sí? Juntos podemos hacer que las prácticas preprofesionales sean consideradas como experiencia laboral y permitir que los jóvenes inmediatamente se incorporen al sector laboral, pero con dignidad, que tenga el seguro social. Es importantísimo que los jóvenes estén inmersos en el seguro social para fortalecer y garantizar la jubilación. Ojalá y esperamos y nos planteamos como gobierno acortar la edad de jubilación a 60 años para que la jubilación sea digna por un lado, pero que también quien se jubila permite ingresar a otro joven dentro de su área, pero con nombramiento. Ahora se jubilan y no hay quien los reemplace, además que sea por contrato, y que los contratos se han vuelto un chantaje por cada gobierno de turno para llamarlos a cualquier movilización. Eso se tiene que acabar, por eso garantizamos el nombramiento al sector de la salud, al sector de la educación, a los servidores públicos que están con contrato. Tienen que seguir aportando al seguro social, pero para eso se necesita entregar los nombramientos. Entonces, sí es posible hacer eso, no son utópicos, eso se hace con voluntad política y por eso nos planteamos ser gobierno. El tiempo lamentablemente es muy corto. Quisiéramos dejarle con un mensaje final en el que se refiera a los más graves, más sentidos problemas de la provincia de la Azuay. La mala calidad de sus carreteras, la falta de obra pública, sobre la cual usted ya se ha referido, esa amenaza de la minería que amenaza particularmente a sus fuentes de agua, el centralismo absorbente que nos tiene atado de manos en muchas cosas, el fenómeno de la migración. Yo soy madre de familia también. Ser candidata no me exime de eso. Entiendo muy bien la preocupación que tenemos cuando nuestros niños se van a las escuelas y colegios y cómo tienen que regresar. Y cómo también he sido migrante. Hay un punto común en todos los ecuatorianos. O hemos sido víctimas de algún tipo de violencia o tenemos algún familiar migrante. Entonces, este sentido común nos tiene que llamar a la unidad del pueblo para elegir un nuevo gobierno, en este caso Pacha Terán y Jorge Escala, que se plantea, sí, ser un nuevo gobierno porque ha llegado la hora del pueblo. Por eso invitamos a votar por la lista 2 de la Unidad Popular. Invitamos a que conozcan a nuestros candidatos en las redes sociales y podamos incluso hacer diálogos directos. Pueden ustedes preguntarme por las redes sociales, sí, cualquier pregunta que se quiera hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger los páramos? Pues revisando las concesiones. No pueden nuestros páramos tener concesiones mineras porque es el punto de donde nace el agua, es decir, el punto de donde nace la vida. Entonces, mi lucha, desde mucho antes de ser candidata, viene de la mano en la defensa de la Pachamama. Siendo gobierno, eso solamente se aplica. Si se puede hacer eso,
y el Ecuador que queremos se puede construir colectivamente, y por eso invitamos a ser parte de la Unidad Popular. ¿Qué agenda va a cumplir el día de hoy en Cuenca? Vamos a tener reuniones con algunos sectores organizados, pero también vamos a seguir teniendo visita a los medios de comunicación, y para mí Cuenca siempre me da mucha energía para seguir con este proyecto, me inspira mucho. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias, nos vemos pronto. Tu Parishunchi. Declaraciones de la licenciada Pacha Terán. Él es licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible. Tiene una maestría también en Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Riego. Es candidata conjuntamente con Jorge Escala por Unidad Popular para la vicepresidencia de la República. Son las 8:39 minutos.